La mano bondadosa de Dios estaba con él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En los próximos minutos te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios con el pastor Luis Lara. Daniel, el capítulo número 3. Y pido a Dios que podamos reflexionar en esta lectura. Daniel, profeta Daniel, capítulo número 3. Y el verso 4. Y vamos a meditar en lo que nos enseña la palabra del Señor a través de la lectura de la misma. Dice la Escritura, Daniel capítulo 3 y en el verso número 4. Y voy a leer el verso número 1 para que nos quede más claro. Daniel capítulo 3 verso 1. El rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento. Creo que de aquí vamos a empezar a meditar en el consejo de la palabra del Señor. Todos sabemos por la historia lo que fue Babilonia bajo el reinado de este hombre Nabucodonosor. Dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, una de ellas era lo que se conoce como los jardines colgantes de Babilonia. Entonces era algo muy especial, muy llamativo para la gente, algo que la gente admiraba, esos jardines colgantes de Babilonia. Hace algunos días yo compartía en la radio y mencionaba precisamente el esplendor de la ciudad. Cuando este hombre Nabucodonosor observaba la ciudad y él decía: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. El ego, el orgullo de aquel hombre por la edificación de la ciudad, que repito, una de sus características era que era muy admirada por la gente, por sus construcciones, su comercio, su gente. Todo el mundo admiraba esa ciudad. Evidentemente los jardines colgantes eran algo también que llamaba la atención. Pero este hombre, escuchen bien, dentro de su ego, dentro de su plan de que la gente hiciera lo que él hacía, él edificó esta gran estatua. Entonces no era solamente los jardines colgantes, porque había en un lugar llamado Rodas, había otra estatua que se llamaba el Coloso de Rodas. Era una estatua gigantesca que se veía desde el mar de lejos, y la gente veía el Coloso de Rodas, otra de las famosas maravillas del mundo antiguo. En otro lugar estaba en Alejandría, estaba un faro también que era muy conocido como el Faro de Alejandría, y así diferentes cosas o construcciones que el hombre había hecho que eran un estímulo para el ego de los que las construían. Entonces, como estaba construido el gigante allá en Rodas, él dijo: ¿y por qué me voy a quedar atrás? Si yo soy el gran Nabucodonosor, yo soy aquel que sabe edificar ciudades y hacer cosas muy bonitas. Y entonces es que él edifica o manda hacer aquella estatua muy grande para opacar a la estatua del Coloso de Rodas. Ahora llegamos al verso número 4. Me regresé para dar un poquito de idea de la historia y el por qué esta estatua. Y entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas. Escuchen bien, el rey a través de su heraldo da una orden. Se les ordena a ustedes. ¿A quién? Primeramente a ustedes, los habitantes de Babilonia, pero también a todos los pueblos, a todas las naciones y a todas las diferentes lenguas que se hablaban en aquel tiempo. O sea que la orden es de alguien, repito, que tiene un ego súper inflado, un ego en el cual se siente dueño del mundo, en el cual él siente que puede gobernar, gritar y decir que hagan lo que él ordena y lo que él quiere. Entonces, ¿qué hace este hombre? Da una orden en el verso número 5. En el momento
en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí viene un punto. Va a tocarse toda la música, todos los instrumentos que tenemos se van a tocar aquí, y entonces cuando se toquen los instrumentos, todos ustedes se van a postrar y van a adorar esa estatua. Aquí estaba la orden. Viene la música, viene entonces, lo oye la gente y automáticamente se van a postrar y van a adorar esa estatua. Y fíjense bien que aquí hay una relación comparativa con Satanás, el enemigo de nuestra alma. Cuando el Señor crea todo lo que es visible, cuando Él crea la materia, aún antes de ello, siempre ha habido adoración delante de Él. Las huestes angelicales siempre le han estado adorando y exaltando. Entonces, cuando es creado Lucifer, hay música, hay cantos, hay muchas cosas bonitas, y Lucifer se llena de vanidad y de orgullo. Entonces dice: yo voy a subir al estrado y ponerme al nivel de Dios prácticamente. Entonces ahí viene el orgullo. Ahora hay una cosa interesante, habla de instrumentos para que cuando la vean la estatua, suenen los instrumentos, se adore a la estatua. Y escucha bien, aquí hay un punto donde el enemigo todavía sigue peleando con la música. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que adoremos con la música lo que no es de Dios, pero nosotros usamos la música para adorar a Dios, usamos la música para exaltar a Dios. Entonces esa es la diferencia de la música que no exalta a Dios y nosotros que exaltamos y adoramos al Señor. Hay personas que tienen ciertos gustos musicales. Vamos a pensar, hay personas que su gusto musical es muy tranquilo, muy calmado. Entonces les gustan los himnos, los cantos muy tranquilos, muy melodiosos, y los respetamos. Hay otros que son un poquito más alegres y lo hacen igual, y entonces respetamos su estilo. Y otros que son, vamos a decir, del área de los puertos, la gente que vive en puerto, en el mar, pues son más alegres, más bullangueros. Y me refiero al área donde los puertos de mar son en el área de calor y el clima húmedo. Entonces la gente es más bullanguera, porque hay puertos, hablo puerto de Ensenada, Liverpool, Inglaterra, puertos Havre en Alemania, que son puertos muy fríos. Entonces la gente es muy fría y tienen su estilo de alabar a Dios o su música en general. Pero aquí está diciendo los diferentes instrumentos, porque son los diferentes ritmos que va a expresar cada instrumento. La flauta es muy calmada, muy tranquila, y anima mucho y descansa mucho el oído al escuchar la flauta. La lira y el arpa, pues es como ahora la guitarra. Y menciona, por ejemplo, el salterio también, y luego la gaita. Espero que nadie se enoje conmigo, pero le voy a decir una cosa: aquí hay un error de traducción. ¿Sí? Hay un error de traducción. ¿Dónde estaba Nabucodonosor? En Babilonia. ¿Y la gaita dónde se formó? En Escocia. O sea, como que hay una diferencia, ¿no? Entonces tenemos que analizar la palabra del Señor. Analicemos la palabra del Señor. Hermano, entonces ¿por qué mete esta traducción la palabra gaita, el instrumento de la gaita de Escocia? Muy interesante. Cuando Casiodoro de Reina está traduciendo la Biblia al español en el año 1569, él salió huyendo de España porque lo perseguía la Inquisición. Iba a vivir a Inglaterra, donde recibe refugio y apoyo económico, y entonces al estar en Inglaterra tiene la prisa de la traducción de la Biblia, y entonces dijo: pues ¿qué instrumento meto? Pues meto la gaita. Capten esto como un dato histórico. Como un dato histórico. Esto no desmerece la palabra de Dios, sino que nos ilustre por qué es importante entender cada palabra que hay en la Escritura y analizarla y aprender de ella.
Porque si nomás leo así de corrido, y la gaita, ah, sí, la gaita también. Si yo le pregunto a usted, ¿y qué es la gaita? ¿A saber vos? ¿Será la esposa del gaito? Entonces es un instrumento, ¿verdad? Que es, bueno, ¿cómo se llama? En el cual se le sopla y tiene como teclas y una cosa muy simpática el sonido de la gaita, pero que repito, a donde yo entiendo por la historia, nace en Escocia y entonces es muy diferente a lo que se celebraba allá en Babilonia. Y entonces dice, y toda clase de música, otra vez, diferente tipo de música. Tal vez hay personas que dicen, a mí no me gustan los cultos de los hermanos pentecostales porque son muy ruidosos y muy escandalosos y brincan y danzan y remolinean. Está bien. A mí me gusta la música más calmada, está bien. Y cada quien tiene un instrumento musical que le gusta o ritmo de música que a cada quien le agrada. Entonces este hombre dice, de toda clase de música, todos tienen que postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El coloso de Rodas era de piedra. Entonces Nabucodonosor tenía que ponerse arriba del coloso de Rodas, tenía que sacar su ego y decir, no, yo hago mejor todavía que el famoso coloso de Rodas, y hace esa estatua. La gente solamente admiraba el coloso de Rodas a la distancia, lo veía, era todo. Pero lo que Nabucodonosor hace, dice, yo no quiero que la vean, yo quiero que la adoren. Yo quiero que se postren y adoren esta estatua, está diciendo en el verso número 5. Y quiero compartirte esto. ¿Por qué viene este tema en esta hora? Creo que fue el miércoles o jueves que compartí en el radio, me llegó una información en el estado de Oaxaca, en México. Están los hermanos en un estudio bíblico en un pueblo y están aprendiendo la palabra, leyendo la palabra, y se meten, pero de una forma agresiva, se meten la gente de la iglesia católica. Y se metieron haciendo gritos, escándalos, aventando por aquí y por allá. Y entonces llegaron donde estaba el hermano pastor que estaba dando el estudio bíblico, y lo agarraron y le dieron una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y le dijeron, la vamos a poner aquí, te vas a hincar, le vas a rezar y todos se van a hincar a rezarle. Esto pasó en estos días, siglo XXI, Oaxaca, México. Entonces el pastor se quedó así, de repente los hermanos todos espantados por el escándalo, los gritos. Tienes que hincarte, adora a la Virgen, es la madre de los mexicanos, es la madre de México. Y empezaron por ahí a decirles de cosas, y el pastor se quedó así. De repente el factor sorpresa, y los hermanos viendo al hermano qué iba a hacer. Y el pastor dijo, no, lo agarraron, le amarraron la figura, la pintura de la Virgen de Guadalupe, se la amarraron y le dijeron, sí, tú eres como Juan Diego. Y él dijo, no, ni soy Juan Diego, ni adoro a la Virgen de Guadalupe, ni es la madre de los mexicanos, ni nada de eso. Y le empezaron a pegar al pastor. Entonces está sangrando, está golpeado. Adora la imagen, adora la imagen, adora a la Virgen. No, es la madre de México. No, es la madre de los mexicanos. No. Y ahí estaban y empezaron a golpear a los demás hermanos. Y que adoraran a la Virgen, pusieron ahí la imagen de ella y dijeron, hínquense. Y los hermanos callados, el pastor se quedó callado, él no dijo nada. Simplemente que cada quien respondiera según su fe y según su experiencia con el Señor. Y le gritaban a aquellas gentes, hínquense. Todos callados, pero estaban viendo un ejemplo, su pastor. Los golpes, y él dijo, no, y les contestaba, no es la madre de México, no es la madre de los mexicanos. Y otro golpe, nada, sangrando, no es. A la gente empezaron a gritar, híncate, y los jaloneaban, no se hincaban, les pegaban, los golpeaban. Ninguno en ese grupo se hincó a adorar a la imagen. Ninguno. Ahora te hago una pregunta, hermano. Si en este momento entrara un grupo de personas con una imagen de la Virgen y empezaran a golpearte y te dijeran, híncate, adórala, ¿qué harías tú?
Tu convicción, ¿cuál es? ¿Cuál sería tu convicción? Y tú comes por la televisión, ya lo oíste por la radio, lo repito ahora. ¿Qué harías tú? Que empiecen a tirar golpes, un tubo, un palo, algo mencioné la semana pasada y antepasada, porque tristemente la persecución de que habló el Señor cada vez va a ser más fuerte la persecución contra la iglesia del Señor. Entonces, al ver estos hombres que no pasaba nada, que no se doblegaban ante la Virgen, que no se hincaba nadie ni se persinaba nadie, y todo el mundo decía, no es la Virgen, empezaron a repetir lo que decía el pastor, la Guadalupe no es la Virgen, no es la Madre de México ni de los mexicanos, y empezaron a gritar que no y que no. Llegó más gente, todos de la iglesia católica, y empezaron a golpearlos y a sacarlos. Y entonces los empezaron a sacar del pueblo, a sacarlos, y les dijeron, aquí no vuelven, aquí no vuelve nadie. Entonces trajeron a las autoridades del pueblo, y las autoridades del pueblo dijeron, a partir de ahora ustedes no son parte de este pueblo. Perdieron su casa, sus tierras, sus animales, su siembra, todo. Salieron de ahí solamente con lo que llevaban puesto. ¿Por qué? Porque tienen una convicción: solamente al Señor adorarás y ante Él te postrarás. Jesucristo nuestro Salvador. Gracias a Dios, lo dijimos la semana pasada y lo repito otra vez, hermano, gracias a Dios. Aquí nadie nos ha perseguido todavía. No han entrado a golpearnos, no han entrado con pistolas o rifles o lo que sea. Todavía tenemos libertad de alabar y exaltar al nombre del Señor. Tenemos todavía esa libertad y vamos a aprovecharla en el nombre de Jesucristo. Entonces, esto pasó allá. Para que toda la gente se hincara, le postrara y lo adorara. Y luego dice el verso número 6: pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. A meterlo a un horno de fuego por no obedecer a adorar esa estatua. Verso 7: por tanto, en el momento, fíjate bien, en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos automáticamente, absolutamente, se postraron para adorar esa estatua, esa edificación que Nabucodonosor había mandado hacer. Hoy en día, hermano, hermana, tenemos una lucha como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, como lectores o estudiosos de la palabra del Señor. Tenemos una presión por la cuestión de la idolatría de imágenes, la idolatría de estatuas o enseñanzas contrarias a la palabra del Señor, totalmente diferentes a la palabra del Señor. Y el mundo dice, para que estés en orden con el mundo, haz lo que hace el mundo, vive como vive el mundo, adora lo que adora el mundo, participa en lo que participa el mundo. Y entonces mucha gente está envuelta en esa corriente. Pero pido a Dios que tú y yo seamos ese grupo que dice, no me voy a hincar, no voy a adorar, no voy a estar como hace la mayor parte de la gente que no conoce la Escritura, porque tú y yo conocemos al Dios vivo y verdadero y sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Dios es espíritu, es verdad, y Él pide que le adoremos en espíritu y en verdad, que no ocupamos figuras, no ocupamos estatuas, no ocupamos imágenes, ocupamos sentir la presencia del Señor dentro de nosotros. Entonces ya la orden, y todo el mundo lo está adorando, absolutamente todo el mundo está adorando a esa estatua, se están postrando delante de él. Una vez que le están adorando, quiero que vengas conmigo al capítulo 6 y verso 7 de este mismo libro de Daniel. ¿Qué es lo que sucede? Todo el mundo se postra a adorar a la imagen. Y dice el verso número 7 del capítulo 6: todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición
a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aparte de la presión de que adoraran a la imagen, ahora venía otra cosa. No pueden pedirle a ningún dios ningún favor, ninguna situación en la que ustedes se sientan que necesitan algo, no se lo pidan a nadie, solamente a Nabucodonosor, solamente a él. El ego de este rey, el ego de este hombre, solamente a él había que pedirle, a nadie más, y si no, era echado al foso de los leones. Quiero que captes esto, hermano, porque ahora nos vamos a encontrar en nuestro diario vivir con personas que quieren que tú te hagas dependiente de ellos. Fíjate bien, que tú dependas de ellos. Y me voy a salir un poquito aparentemente del tema. Hay hombres en el matrimonio que quieren que la mujer dependa 100% de ellos. Y tristemente la ofenden y la humillan. Si no es por mí, no comes. Si no es por mí, no tienes zapatos. Si no es por mí, no tuvieras el celular. Si no es por mí, no tuvieras esto. Si no es por mí, no tuvieras aquello. Perdón, varón, no es que sea por ti. Es que si tú te casaste, tienes una responsabilidad con tu esposa y con tus hijos. Escucha bien. Y Dios tiene que tratar con nosotros en todas las áreas. Y perdónenme, estamos en el siglo XXI, el siglo donde hay mucha inteligencia en todas las áreas, tecnología, pero todavía hay muchos machos que en su machismo son tan brutos que le dicen: por mí comes, por mí tienes zapatos, por mí tienes la cama donde duermes, por mí tienes esto. ¿Sabe yo qué digo de esos hombres? Me dan lástima. Brainless, acéfalos, sin cerebro, sin entender lo que es la vida en general. O al revés, hay mujeres, y por culpa de nosotros, que si la mujer no cocina, nosotros no comemos. Entonces la mujer dice: por mí tienes que comer, porque si tú no sabes hacer nada, tú no sabes cocinar, no sabes ni prender la estufa. Y entonces hace sentir al hombre como que depende totalmente de la mujer y en diferentes cosas. Y aquí Nabucodonosor, en su ego, se decía que tenían que solamente pedirle a él. Solamente a él tenían que pedirle. Bendito Dios, hermano, hermana. Escucha bien, tú y yo no dependemos de los políticos para el bienestar de nuestro país. No dependemos de un policía, de un soldado, de un marino para el bienestar nuestro o la seguridad nuestra. ¿Sabes de quién dependemos? Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el proveedor, Él es el guardador, Él es el sanador. Él es el que nosotros nos atrevemos a pedirle. Hermano, hermana, respeto a las autoridades, respeto todo, pero hay una cosa: sobre cualquier gobernante está Dios, sobre cualquier político está Dios, sobre cualquier policía está Dios, sobre cualquier soldado está Dios, sobre cualquier persona está Dios, y solamente a Él le voy a pedir, porque Él me dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hermano, hermana, no le pidas a nadie. Hay un Dios que está esperando oír tu voz, hay un Dios que está esperando oír tu clamor. A Él vamos a clamarle, a Él vamos a pedirle, a Él vamos a suplicarle. En los tiempos de angustia, desesperadamente acudimos a diferentes factores, personas y elementos, repito, la política, etcétera, para pedirles alguna ayuda. Pero todavía hay Dios en Israel, todavía hay Dios para ti y para mí. Entonces, ahora voy a ponerme del lado de las iglesias. Escucha bien, hay líderes, se llaman pastores, que para todo lo que el hermano quiere pedirle a Dios, venga con el pastor y dígale que ore por él. Entonces el pastor se convierte en una persona como manipuladora, como controladora, que está entre el hermano, el creyente, y Dios. Hermano, hermana, no dependas del líder, no dependas del predicador, no dependas del pastor. Acércate a Dios en oración y tanto te oye a ti como oye al pastor. Quitémonos la idea de que Dios solamente oye a los pastores, solamente oye a los líderes. ¿Sabes por qué? Porque un líder que dice: tienen que pedirme a mí, decirme qué quieren para que yo le pida a Dios por ustedes.
Díganme cuál es su petición, díganme cuál es su necesidad. Ese no es líder, es un manipulador de la gente. Es un manipulador de la gente. ¿Por qué? Porque no le está enseñando a la gente a acercarse al Señor, a tener la experiencia con el Señor, a tener esa oportunidad de platicar con el Señor. Entonces, aún en el pueblo evangélico, tristemente, hay hombres que actúan como Nabucodonosor. ¿Quieres pedirle a Dios? Dime a mí y yo le presento tu petición delante del Señor. Perdón, no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces ahí viene otra situación de los líderes que se dicen pastores, que manipulan a la gente de esta manera. Ahora, ¿por qué la manipulan? Para mantenerse en el poder, para mantener su liderazgo y sentir que la gente depende de ellos. Ahí que hay egolatría, dominación, control sobre la gente. Y es lo que estaba haciendo Nabucodonosor con toda la gente. No le pidan a nadie, nada más a mí. No clamen a nadie, nada más a mí. Te voy a platicar algo que nos pasó. Mi hija Sina, la más chica, tenía, no sé, 6, 7 años de edad, y cualquier cosa que quería conmigo le decía a mi esposa: mamá, dile a mi papi que quiero esto, o que quiero aquí, por allá. Y siempre no se acercaba a mí, le decía a su mamá que su mamá me dijera a mí. Y entonces mi esposa le dijo: no, es tu papá, tú eres su hija, y habla con él y dile lo que tú quieres. Y ella empezó a acercarse a mí, de tal manera que como con mis otros 2 hijos, Paola y Luis, se estableció esa sana relación. Pero ¿qué tal si ella no le enseña bien a mi hija? Él dice: sí, yo le digo, si hubiera quedado una distancia entre mi hija y yo. Entonces, así pasa muchas veces en el pueblo evangélico, tristemente, donde no dejan que el hermano, el creyente común, se acerque a Dios en oración, y entonces el líder se pone como que solo él puede platicar con Dios y los demás no. Y es lo que estaba haciendo aquí, en este caso, este hombre llamado Nabucodonosor, que puso otra carga. Primero adorar la imagen, y ahora que le pidieran solamente a él por cualquier necesidad. Ahí mismo en el capítulo 6 veamos el verso número 10. Fíjate bien, verso número 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, fíjate bien, está Daniel y oye, se firmó el documento. Hay que adorar a la estatua y hay que pedirle solamente a Nabucodonosor. Y estaba firmado por el rey. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Se metió a su casa y en su aposento superior, esto es en la parte alta, tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Fíjate bien, esto me llama la atención. Primeramente fue la orden: adorar a la imagen en cuanto suene la música. Luego, no pueden pedirle a nadie más, solamente a Nabucodonosor. Él oye el edicto, se va a su casa, y entonces él no se encierra y se esconde por ahí. Él abre las ventanas, escucha bien, abre las ventanas y empieza a orar de forma tal que se notara que él conocía a un Dios que era más grande que Nabucodonosor. ¿Qué significa esto? Daniel era un hombre que conocía a Dios, tenía la gracia y el favor de Dios, y no le daba vergüenza ni le daba miedo lo que le fuera a pasar por orar delante del Señor. Entonces fíjate bien, qué importante es esto. Un testimonio que tenemos que aprender nosotros ahora. Ahora lo tenemos que aprender y aplicar. ¿Por qué? Cuando dan el edicto primero de la adoración a la imagen y luego que solamente se le adore o se le pida a Nabucodonosor, fíjate bien la actitud de este hombre. Va a su casa, se sube al 2.º piso, abre las ventanas, se dirige pensando hacia allá hasta Jerusalén y empieza a orar. Ahora, ¿tú crees que él estaba orando
Señor, te pido por el problema que está pasando. Ayúdanos, Señor, porque mira lo que dijo Nabucodonosor. ¿Usted cree que está orando así? ¿Ah? ¿Por qué abrió las ventanas? Para que se oyera. Yo imagínate, el edicto y la adoración. Nabucodonosor dijo, ni esta estatua es mi Dios, ni lo que dice este hombre tampoco lo voy a obedecer. Llega, abre las ventanas y empieza a decir, Señor, nos están impidiendo orar a ti. Nos están diciendo que adoremos a la imagen. Tu palabra dice que no adoremos a ninguna imagen, a ninguna estatua, que solamente te adoremos a ti. Nos dice que tenemos que clamar a Nabucodonosor, Señor, tú eres el rey, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres mi Dios, eres el que nos sacó de Egipto y oro a ti para que tú nos des bendición y autoridad. ¿Estás captando? ¿Estás captando? Fíjense bien, si yo les pongo a cada uno de ustedes a orar ahorita, ¿saben cómo van a orar? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor. Sí, Señor, por favor. ¿Sí o no es cierto? Pero no cantar a Vicente Fernández, sigo siendo el rey. ¿Ah? Escucha bien. En la oración, hermano, es donde nos abrimos delante del Señor, donde sacamos todo el gozo que tenemos delante de Él, la carga, la petición, la necesidad, y no nos avergonzamos de orar, porque con nuestra oración, fíjate bien, al abrir Daniel las ventanas para que su voz fluyera, él estaba diciendo, no tengo miedo, le creo a Dios, confío en Dios. Escuchen, hermanos, y no se enojen conmigo, pero ustedes cuando van a comer, ¿saben cómo oran? Padre, en el nombre de Jesús, bendice la comida, amén. ¿Eh? ¿Cierto o falso? ¿No se oye? Señor, amén, amén. Señor, bendice la comida antes de que se enfríe, amén. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nos da vergüenza testificar de que somos cristianos. Nos da vergüenza que nos oiga el de al lado que somos cristianos. Ay, ¿qué va a decir el de al lado? Que diga misa. Estoy orando a Dios pidiendo que bendiga los alimentos, que bendiga lo que estoy comiendo, lo que voy a comer, que lo bendiga, que lo purifique, que lo santifique. ¿Sí me explico, hermano? Pero perdóname que se lo diga, pero así es como oramos, ¿sí o no es cierto? Para no molestar al de al lado, para no molestar al de atrás. Se va a incomodar el de atrás, que se incomode el diablo, pero que se glorifique Dios. Sí, dale un aplauso a Dios si quieres. Que se incomode el diablo, pero que se glorifique Dios. Estamos captando, hermano. Fíjate bien. Por eso Daniel nos da una enseñanza, hermano. Simplemente en ese momento hay 2 edictos terribles: adorar a la estatua y solamente pedirle a él. Entonces cuando él abre las ventanas, está diciendo que se oiga en todo el área de Babilonia que yo no me doblego ante ese hombre. Que se sepa que yo no me doblego ante ese hombre. Que se sepa que yo conozco al Dios de Israel, al Dios que nos sacó de Egipto. Que se sepa. ¿Estás captando, hermano? ¿Estás captando, hermana? Que se sepa. Fíjate bien, y lo he hecho muchas veces. Cuando yo sé que a ustedes no les pasó, porque ustedes vienen del cielo. Sí, pero cuando uno antes de conocer a Dios andaba en su troca perrona, las ventanas abiertas y todo eso, y tenemos el buffer y todo eso bien acá, y oyendo por ahí: salieron de San Isidro con la camina casada, y todo el mundo oía y volteaba, y tac, 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 sonaba el sonido, ¿sí? Y uno por acá. Le estoy platicando lo que pasa en el mundo porque ustedes no saben de eso. Entonces eso pasa en el mundo. Llegan los chavos por ahí y empiezan por ahí, ¿verdad?
Llégale a la guita, llégale a la vibra, llégale a la vibra. Órale que aquí ya está la vibra. Yo no me avergüenzo porque está en la vibra. Llégale a la vibra. Les platico para que sepan lo que pasa en el mundo. Y van, repito, todas las ventanas del carro bajadas. Todas las ventanas y el ruido totalmente se va yendo por todos lados. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí o no, Tere? Otros, por ejemplo, agarran y empiezan por ahí y le mueven cuando son los riders, se sube y se baja el carro. They're cruising, bro. They're cruising in Whittier Boulevard. No les da vergüenza, ¿sí o no es cierto? No les da vergüenza. ¿Y nosotros qué pasó? Somos los CS. ¿Y qué es eso de CS? Cristianos secretos. Quiero que tomemos el ejemplo de Daniel. Y yo sé que van a criticar, se van a reír de mí. No se preocupen. Yo sabía lo que iba a compartir. Ahora dije, me voy de suerte para que suene así como que anda en la onda y todo eso. Pero Daniel nos da una enseñanza muy fuerte. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Quién vive en departamentos? ¿Quién vive en departamentos? Ok, José. ¿Cuántos vecinos tuyos saben que eres cristiano? Mi mamá, mi esposo y mis hijas. ¿Se están captando, hermanos? Fíjense bien, nomás le hago así para... Es importante que en los departamentos donde vivimos sepan que somos cristianos. No nada más porque le ponemos afuera una calcomanía, ¿verdad? Somos cristianos, o le ponemos una loquera, el pescado, o le ponemos la paloma, que ya dije que es otra cosa que nada tiene que ver. Y ya que la gente sepa que somos cristianos. El punto está que muchas veces no queremos que sepan que somos cristianos porque el domingo salimos con la Biblia así, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y el martes, vieja hija de quién sabe qué, ¿por qué se me atravesó? Por eso no queremos que sepan que eres cristiano. ¿Sí o no es cierto? Entonces fíjate bien, Daniel estaba comprometiendo su relación con Dios, estaba comprometiendo su experiencia con Dios al abrir las ventanas y que todo el mundo oyera que él creía en el creador de los cielos y la tierra, y que más que la estatua era su Dios, más que Nabucodonosor era su Dios. ¿Estamos captando, hermano? Entonces fíjate bien la importancia y la enseñanza que nos da Daniel. Pido a Dios, hermano, y de veras le pido a Dios que no nos toque pasar una experiencia así, porque no sé qué vamos a hacer. Así, la verdad, cuando venga la persecución, ahí se va a ver quién realmente conoce del Señor y está agarrado de la mano del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Daniel ya abrió las ventanas y está orando hacia Jerusalén delante del Señor. Estamos leyendo el verso número 10 del capítulo 6 del libro de Daniel. Pero ve lo que dice. Continuó, o sea, siguió arrodillándose 3 veces al día. No nada más un ratito en la mañana, 3 veces al día se arrodillaba y empezaba a clamar al Señor, empezaba a confesar el nombre del Señor. Les voy a platicar una de las cosas que se nos ocurrieron. No sé si estabas allá, Junior, cuando hicimos esto. Si estaba Lourdes, no sé si estabas tú, Paola. Estábamos en México, en el Zócalo, que es la plaza principal de la República Mexicana. Y entonces me tocó a mí compartir. Y me acuerdo que al compartir llegó un momento que hablábamos de que los muros caen. Entonces estaba yo compartiendo y estaba por acá Otto Azura, varios hermanos aquí predicadores, y entonces Dios me puso que oráramos para que todo cayera. Y entonces primeramente nos dirigimos hacia el sur y todo el mundo volteó hacia el sur y todo cae. Y luego hacia el poniente todo cae. Y cuando fuimos hacia el oriente es donde está el Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional, y todo el mundo gritó todo cae. Y luego nos volteamos, quedaba la Catedral de México. Todo el mundo volteó y dije, a las 3 vamos a gritar, cae. Fue un estruendo,
cae. Y me acuerdo que vino otro y me dijo, oye vos, donde pase algo aquí te van a crucificar. Fue algo tan fuerte, hermanos, fue algo tan fuerte lo que se hizo aquella noche, un decreto tan fuerte de que todo iba a caer. Y a lo que voy, hermano, no es que uno se sienta el superhéroe ni mucho menos. Cuando el Espíritu Santo te dirige, no te da miedo de hacer las cosas. Estés donde estás, no te da miedo donde estés compartiendo la palabra del Señor. Absolutamente. En el caso de Daniel no había cometido ningún error, pero él no se avergonzaba de su Dios. Tú y yo, hermano, no nos avergoncemos del Señor. ¿Me estoy explicando? No te avergüences de decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, a menos que estés en una cantina bien borracho y digas, aleluya. Pues, obvio, ¿verdad? Pero si tu vida es normal, como un hijo de Dios, no te avergüences de testificar del Señor. Entonces, Daniel abre las ventanas y está diciendo que él cree en Dios y está orando a Dios. Verso número 3. ¿Por qué Daniel tuvo esta actitud? Fíjate bien, ¿por qué Daniel tuvo esta actitud? Daniel 6:3. Fíjate bien. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario o un espíritu superior, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué había en Daniel, hermanos? Un espíritu superior, era superior a la demás gente. Era superior a la demás gente. Grábate esto, hermano, hermana. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres superior a la demás gente. Tú no te apellidas Fitzgerald, tú no te apellidas Jones, tú no te apellidas Trump, pero eres superior a todos ellos porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios. Así hemos concluido otra emisión de tu programa Esdras Ministries. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía WhatsApp 019099272425. Una vez más, 019099272425. O escríbenos correo electrónico luisLaraSerrano@yahoo.com.